de que la medicina tradicional y la medicina nativa, en estos momentos, en el caso peruano, no cuente con una documentación clara sobre una teoría, sobre los métodos, sobre el diagnóstico, etc. Y nosotros como Intampac intentamos escribirlo, intentamos hacerlo. Y en ese intento realmente hemos tratado de sacar un libro como Jaimito está viendo. Un libro que hemos puesto el nombre de chamanismo, ¿no? El quien habla participó en algunos encuentros y también como practicante de la medicina tradicional, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? En primer lugar, empezamos a trabajar, identificar. Nos hemos preguntado, ¿qué es la medicina tradicional en el Perú? Para dar esa respuesta, teníamos que remitirnos a la cultura. Entonces, ¿qué cosa es el Perú? Y cuando nos formulamos la pregunta, ¿qué es el Perú? Ok, entonces el Perú es una civilización única aquí en Sudamérica, ¿no? Que involucra en estos momentos, ha involucrado en su tiempo a varias naciones que en estos momentos conocemos. Casi todo Bolivia, se llama Alto Perú incluso, una parte de Ecuador, una buena parte de Chile, una parte de Colombia, Argentina tenemos también una buena parte. Nosotros estamos en el centro de Sudamérica. Entonces la gran civilización inca se funda aquí en el Perú, ¿no? Pero ellos comenzaron a trabajar e irse a distintos sitios, dividieron en 4 regiones. Y en estas 4 regiones realmente llevaron el quechua, llevaron la tecnología médica. Pero ¿qué es lo que pasó también en estas épocas? ¿No? También siempre la guerra, siempre los conflictos, siempre los intereses en estos tiempos. Uno de los grandes estudiosos de historia se llama Lorenzo Huertas. Él decía de que los incas han tenido una técnica de conquista que él lo conoce como los mitimais. Esos mitimais los incas llegaban, por ejemplo, a una comunidad en la costa. Ellos primero con ofrendas, enseñando su lengua, ofreciéndoles, ¿no?, beneficios para que pertenecieran a los incas. En caso de que se negaban, ellos lo que hacían era trasladar a toda la comunidad rebelde a otros lugares, con sus piedras, con sus animales, con todas sus cosas, y lo instalaban en una comunidad diferente, y a otra comunidad familiar cercano a la política de los incas lo ponían. Entonces aquí en el Perú también vamos a encontrar, a partir de eso, hay gente que habla quechua en la selva, totalmente una comunidad. Hay gente que habla el idioma cusqueño en la parte del sur, por ejemplo en Ayacucho. Los hombres de Chusche, Quispillacta, son cusqueños. Hay hombres que viven, por ejemplo, en la zona de Ayacucho, están por Cajamarca. Hay hombres quechuas que han sido llevados hacia Puno. Ahí está, por ejemplo, la comunidad de Taquile. Ellos hablan quechua, no hablan el aymara, y practican todo lo que es la cultura quechua. Entonces ha sido un sistema inteligente de conquista y de enseñanza cultural, ¿no? Entonces, más o menos los incas estaban consolidándose ya 60 años, ya estaban muy bien, tomando el poder. En esa situación llega prácticamente la conquista. Ese 60 años de trabajo realmente ha sido suspendido con la llegada de la conquista y colonia. Llega la conquista y colonia, como en el caso de México, por ejemplo, llegan hacia la frontera, hacia Tumbes, y capturan a un nativo y se lo llevan hacia España, a un nativo. ¿Cómo se llama el nativo?
Los peruanos no se acuerdan, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el presidente de México actualmente? ¿Cómo se llama? Felipe, ¿no? Felipe Calderón. Felipillo se llama, Felipillo. Entonces capturan a este hombre y se lo llevan hacia España. Entonces él estuvo por 2 años, casi por 3 años, entrenándose en la lengua española, ya, muy bien entrenado, lo hacen regresar hacia Perú. Ya él comienza a decir, mira, esto se llama esto, el otro. Allá en México se tiene a un Malinche, ¿no? Entonces más o menos similar al Malinche es ese Felipillo, recorriendo por todos los sitios. Y aquí había una confrontación, según la historia, había una confrontación entre 2 incas, ¿no? Huáscar y Atahualpa. Eran 2 hermanos, ¿ya? Y la historia dice, no, pero no sabemos por qué se peleaban, aquí no había una monarquía. ¿Ya? Entonces, los 2 no podían gobernar, alguien tenía que ceder. Entonces, en ese conflicto, los hermanos de Huáscar, porque Huáscar dice era un hermano político de Atahualpa, pero los 2 comienzan a conflictuarse, hay una guerra. Y de ese contexto de guerra llega la conquista de Colonia. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué fácilmente conquistaron a los incas? Si los incas eran los chingones, eran buenos, valientes, armamento, tenían religión y todo. ¿Qué es lo que estaba pasando, no? Entonces había por un lado esa confrontación y por otro lado los códigos de pensamiento. Yo me remito siempre a los códigos de pensamiento. El occidental tiene un código de pensamiento totalmente distinto a los hombres de las comunidades nativas y andinas. Entonces en ese tiempo, por ejemplo, los incas tenían como regla no pelear en la noche. Con los españoles en la noche intervenían, peleaban. No matar a los capturados, tratarlo bien, hacerle comer. Inversamente lo hacían los españoles en la noche, ¿no? Entonces, los códigos de pensamiento utilizaron realmente para sus fines. ¿Cómo es posible 300 soldados españoles con un señor que estaba en la cárcel, pastor de puerco, vienen al Perú y conquistan a una gran civilización y nos tienen tan jodidos, tan huevones aquí? No, ¿dónde están los peruanos? ¿No? ¿Cómo es posible que a una gran civilización nos ha sometido ese pastor de chancho que se llama Francisco Pizarro? Y acordarán nuestros hermanos peruanos, y a ese pastor de chancho, a Pizarro, lo teníamos en la puerta del palacio, aquí de la plaza principal. Felizmente nuestros hombres al momento con soga jalaron a ese pastor, no sé dónde se encuentra. De repente está en tu casa, Teresa. No, entonces son situaciones que realmente como símbolo, ¿no? Entonces la conquista se produce, pero este hecho de la conquista y colonia no ha sido nada armónico, porque 2 civilizaciones distintas no llegaron a entenderse por ningún lado. Una civilización que venía de un sistema feudal y otra civilización que estaba realmente también con otro código de pensamiento, con otro tipo de actividad, no podían haberse entendido, ¿no? Entonces, lo que falló, lo que faltó en el análisis de los historiadores es de que somos una civilización única, totalmente diferente al pensamiento occidental y no nos parecemos nada. Hay un gran debate cuando se habla de medicina tradicional. Generalmente se dice, ¿no? Mira los peruanos, las cosas que hacen, también en China. Sí hay actividades, principios universales. Hay categorías, por ejemplo, como la dualidad es universal. Desde China a todos los pueblos, ¿no? Como reglas, como leyes. Pero sí hay cosas específicos, cosas propios hechos por nuestros pueblos.
Entonces, cuando se aborda el tema de medicina tradicional, lo primero que tenemos que identificar, qué pueblo, qué civilización, con qué lengua, con qué tecnología, en qué condiciones se ha producido este modelo médico. Es importante, ¿no? Entonces, el soltar como una categoría, decir, la medicina tradicional es empírico, no solo es empírico. Decir racional, pero ¿en qué racionalidad? ¿Cuál es la racionalidad aquí en el Perú, de nuestros pueblos, de los practicantes de la medicina tradicional, ¿no? Y por otro lado, tenemos que remitirnos también a la filosofía. ¿Cuál es la filosofía que lo contiene a toda esta actividad práctica de la medicina tradicional? Nosotros dentro de la filosofía andina de los incas conocemos, por ejemplo, la reciprocidad. El trabajo de la reciprocidad es una regla fundamental. Yo te doy, tú me das, ¿no? Casi en todos los pueblos peruanos. Conocemos el principio que se llama también la solidaridad. Conocemos el principio de la honestidad. Conocemos principios fundamentales aquí en el Perú. Un peruano, cuando amanecía, cuando salía de su casa, ¿cuál era el saludo con que a sus hermanos lo trataba? ¿Cómo amanece y le saludaba? Siempre decía Amayuya, Amajeya, Amasúa, Amamaglia, ¿no? Amasúa, no, Amasúa, ¿qué significa? No ser ladrón. Debemos gritar en la puerta del Congreso. Amayuya, Amayuya. ¿Qué significa Amayuya? No mentir, ¿no? Amajeya. Oh, hermano, a las 11 llegando aquí, ya son las 12. Es Amajeya. Amajeya. Luego, Amamaglia. Maglia, ¿qué significa? No ser avaro.